Bueno, ahora sí damos inicio formalmente a la clase correspondiente a la unidad número 8, segunda parte. Hoy, como les decía, vamos a hacer el trabajo práctico número 8B, correspondiente al Poder Judicial. Antes de comenzar, les pido que tengan a mano el trabajo porque vamos a ir leyendo. La idea es que participen ustedes en la lectura de las consignas y después vamos a ir haciendo una puesta en común de cada uno de los puntos. Y también tengan a mano una constitución nacional porque vamos a ir leyendo artículos correspondientes a este tema. Antes de comenzar, vamos a hacer algunas consideraciones para poder realizar sin ningún tipo de problema el siguiente trabajo. Bueno, como vieron ustedes en la unidad 8, en la clase teórica, hoy vieron lo que es el Poder Judicial. Volvemos a repetir, como les dije en las clases anteriores, según el artículo 1 de la Constitución Nacional, el Estado argentino adopta para su forma de gobierno el sistema representativo republicano y federal. Dentro de este sistema republicano, una de las características era la división de poderes. Esa división de poderes estaba dada por el poder legislativo y el poder ejecutivo, que ya lo vieron las clases anteriores, y hoy vamos a ver el tercer poder, que es el poder judicial. Cabe aclarar que el poder judicial no es un órgano político, a diferencia de los otros dos poderes, a diferencia del poder legislativo y el poder ejecutivo, porque sus miembros no son consecuencia de una votación, como sí lo es en el caso del poder ejecutivo y el poder legislativo, sino que los miembros del poder judicial van a ser seleccionados a través de un procedimiento que ya lo vamos a ver ahora, dependiendo si son miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de los tribunales inferiores. Ahora bien, el Poder Judicial va a ser el conjunto de órganos encargado de llevar a cabo específicamente la administración de justicia de un Estado, que también se la conoce como función jurisdiccional. Los órganos del Poder Judicial son los que genéricamente conocemos como tribunales de justicia. Y esto tiene relación con la garantía constitucional del juez natural, que ya lo vieron en las unidades anteriores. Está contemplado expresamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en donde dice que ningún habitante va a ser juzgado, tiene que ser juzgado por jueces designados por la ley anterior al hecho de la causa. Esa es la garantía del juez natural. Dijimos que el Poder Judicial entonces va a ser el conjunto de órganos encargado de la administración de justicia del Estado. ¿Cuáles van a ser esos órganos que van a formar parte del Poder Judicial? Ellos son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como cabeza de nuestro Poder Judicial, los demás jueces y tribunales inferiores, y además el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. ¿Dónde está establecido esto? Como les dije, en la Constitución Nacional, más específicamente en el artículo 108 de la Constitución Nacional, que establece la organización de nuestro Poder Judicial. A su vez, el artículo 75, inciso 20, faculta a la creación de los jueces, a la designación, mejor dicho, de los jueces inferiores al Congreso de la Nación. Es por eso que está establecido en el artículo 75, inciso 20, dentro de las facultades del Congreso. Respecto al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, cabe aclarar que ellos fueron incorporados en la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones del Poder Judicial? La función básica, ¿no es cierto?, es la administración de justicia.
también tiene atribuciones cuasi legislativas, atribuciones administrativas, ya que el Poder Judicial tiene la facultad de dictar sus propios reglamentos internos, en donde va a regular todo lo concerniente a la organización de su funcionamiento, ¿no es cierto?, a la designación de sus empleados, también va a establecer cuáles son las facultades, los derechos, las obligaciones que tienen cada uno de los empleados del Poder Judicial. Y otra función del Poder Judicial es el control de constitucionalidad, que también lo vimos en clases anteriores, sobre todo cuando hablábamos de la supremacía constitucional. La supremacía constitucional, recuerden ustedes, establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional, disponía que la norma suprema iba a ser la Constitución Nacional y por debajo estaban todo el resto del ordenamiento jurídico, de manera tal que cualquier tipo de normas, leyes, ya sean provinciales o municipales, debían seguir los lineamientos, como así también los principios, garantías y derechos establecidos en la Constitución Nacional. En el caso de que alguna ley, decreto o alguna resolución, ordenanza municipal sea contraria a los lineamientos de la Constitución Nacional, dicha norma iba a ser inconstitucional. ¿Y cómo se lograba eso? A través del control de constitucionalidad, que era que es, mejor dicho, facultad del Poder Judicial. Bueno, con respecto a la función básica del Poder Judicial, que es la administración de justicia, el Poder Judicial va a ser el encargado de ejercer la función jurisdiccional, y dicha función consiste en la aplicación de las leyes para la resolución de los conflictos. ¿Quién va a aplicar esta ley? Un juez. Un juez, al momento de dictar sentencia, va a aplicar la ley y va a resolver el conflicto que fue llevado a su conocimiento. Ante un conflicto, nosotros tenemos que determinar si pertenece a la justicia federal o a la justicia provincial. Antes de entrar en este tema, debemos hacer un paréntesis y recordar que nuestro sistema de gobierno, establecido en el artículo 1, como recién les dije, establece el sistema representativo republicano y federal, es decir, con respecto al sistema federal coexisten dos poderes, por un lado dos esferas de poder, que por un lado están las provincias y por otro lado el gobierno nacional. Lo mismo sucede con el Poder Judicial. Va a existir una justicia provincial y una justicia federal. La justicia provincial, que se encuentra establecido en el artículo 5 de la Constitución Nacional, en donde le otorga la facultad a las provincias para establecer su administración de justicia. Y por otro lado tenemos la justicia federal, que está establecida en el artículo 108 de la Constitución Nacional, como recién les dije, y es la que vamos a ver en esta unidad. Es decir, nos vamos a centrar solamente en la justicia federal. ¿Cómo sabemos cuándo un conflicto es de competencia federal o competencias de las provincias? Porque está establecido expresamente en la Constitución Nacional en qué casos va a intervenir la justicia federal. De manera tal que en este artículo ordena lo que se conoce como competencia federal en el artículo 116. Como vieron en la clase teórica, esas cuestiones que son de competencia federal establecidas en el artículo 116 son causas, por ejemplo, que versen sobre puntos regidos por la Constitución, causas que versen sobre puntos regidos por leyes nacionales, como ser, por ejemplo, la ley de estupefacientes, la ley de cheques, causas también que versen sobre puntos regidos por tratados internacionales, ¿no es cierto? En todos estos casos va a intervenir la justicia federal. También tenemos otras causas, por ejemplo, concernientes a embajadores, ministros públicos, cónsules extranjeros. El artículo 116 también establece causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, asuntos en que la nación sea parte, causas también entre provincias o vecinos
de una provincia contra otra. Esto se ve, por ejemplo, en el caso que se dio actualmente, en donde un ciudadano, un vecino de la provincia del Chaco, requería o necesitaba cruzar el puente y por la situación de la pandemia en donde se le impedía el cruce del puente, presentó, ¿no es cierto?, un amparo ante la justicia federal. Bueno, la justicia federal entonces tiene las siguientes características. Es de excepción. ¿Por qué decimos que es de excepción? Porque solamente tiene competencia en los asuntos mencionados en el artículo 116. Todos los demás asuntos que no se encuentran establecidos en ese artículo son de competencia ordinaria, es decir, corresponden a la justicia de cada una de las provincias. Es privativa, también otra característica, porque a los tribunales provinciales les está prohibido entender en aquellos casos en que sean de jurisdicción federal, en razón de la materia, por ejemplo. Otra característica es que es improrrogable. Las partes no pueden renunciar a la jurisdicción federal cuando ésta corresponda en razón de la materia. Ahora bien, en el caso de que la jurisdicción federal corresponde en razón de las personas, en ese caso sí, las partes pueden renunciar y elegir la justicia a la cual se van a someter. Por ejemplo, pueden determinar que se van a someter a la justicia ordinaria. Otra característica de la competencia federal es que es restrictiva. En caso de duda sobre la jurisdicción, es decir, si existe una duda en que la jurisdicción sea de la justicia federal o de la justicia de las provincias, se va a entender como correspondiente a la justicia ordinaria. Y la última característica de la jurisdicción federal es que es expresa, ya que está expresamente contemplado en el artículo 116 de la Constitución Nacional. Bueno, con respecto a la organización, ¿no es cierto?, de nuestro poder judicial, dijimos que el artículo 108 de la Constitución Nacional establece cuál va a ser la organización de nuestro poder judicial y pone en la cabeza de la pirámide a la Corte Suprema de Justicia. Luego de la Corte Suprema de Justicia, dice el artículo 108, los demás tribunales ordinarios, entendiéndose esto como los tribunales de apelación, que son las cámaras de apelación federal, y luego tenemos los juzgados federales de primera instancia. Esa organización entonces está dada por el artículo 108 de la Constitución Nacional. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, dijimos que es la cabeza del Poder Judicial, es un órgano colegiado porque está compuesto por varios miembros, actualmente por 5 miembros. Tiene rango constitucional, ¿no es cierto?, ya que se encuentra establecido en el artículo 108 de la Constitución Nacional, y es un órgano en donde su titularidad no se agota en el Poder Judicial porque existen otros tribunales inferiores y otros no jurisdiccionales, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, que ya lo vamos a ver seguidamente. Bueno, con respecto a la Corte Suprema de Justicia, ustedes vieron que los miembros de la Corte Suprema de Justicia son designados por un procedimiento en donde el Ejecutivo Nacional va a proponer los miembros y el Congreso tiene que aprobar, ¿no es cierto?, esta propuesta que hace el Ejecutivo Nacional, pero necesita el acuerdo de los 2/3 de los miembros presentes del Senado para que se apruebe dicha designación. En el caso de los tribunales inferiores, la designación tiene un procedimiento distinto. En este caso, interviene el Consejo de la Magistratura, en donde va a realizar una preselección de varios candidatos a través de un concurso público. Este concurso tiene diferentes etapas, en donde en una etapa se toma un examen escrito, normalmente se toma un examen escrito,
Luego se realiza una lista de los que pasaron ese examen escrito, se pasa a una segunda instancia que son unas entrevistas personales con cada uno de los postulantes, y luego el Consejo de la Magistratura elige a 3 candidatos. Va a elevar esta propuesta, eleva la terna al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo que va a hacer es, de estos 3 candidatos de esta terna, ¿no es cierto?, que mandó el Consejo de la Magistratura, va a elegir a un solo candidato, y ese candidato debe ser aprobado a su vez por el Senado, en este caso con la mayoría absoluta de los miembros presentes. ¿Cómo es la remoción de los jueces inferiores? A través del jurado de enjuiciamiento. ¿Cuáles son las causales? Las mismas causales que se exigían para el juicio político que habíamos dado en las clases anteriores, que son mal desempeño en sus funciones, delito en el ejercicio de sus funciones, o también crímenes en el caso de que se realice un jurado de enjuiciamiento, ¿no es cierto? La decisión que toma este jurado en contra del juez solamente tiene efecto de producir su remoción para ser puesto ante la justicia, ¿no es cierto?, ordinaria, ya sea civil o penal, dependiendo del ilícito que haya cometido. Bueno, ahora sí, realizadas estas aclaraciones, podemos pasar al trabajo práctico. Trabajo práctico, la consigna A dice, complete el siguiente cuadro de acuerdo a la forma de Estado federal. Recuerden que yo recién les dije que en el artículo 1 de la Constitución Nacional, el Estado argentino adopta el sistema representativo, republicano y federal. Este sistema federal también se reproduce, ¿no es cierto?, en la justicia, de manera tal que vamos a tener 2 esferas con relación a la justicia, una justicia provincial y una justicia federal. La justicia federal está en el artículo 108 y la justicia provincial, ¿no es cierto?, o el Poder Judicial Provincial, está establecido en el artículo 5. Entonces, completando el cuadro, que ya les dije bastante ya con estas explicaciones, cómo se va a dividir de acuerdo a nuestro sistema federal el Poder Judicial argentino. ¿Quién me dice? Nahuel Sánchez dice la Corte Suprema de Justicia. En realidad nosotros lo que tenemos que dividir en este cuadro es, por un lado, la justicia federal, que es el primer cuadro donde dice artículo 108, y en el segundo cuadro es la justicia, el Poder Judicial Provincial, que está dado por el artículo 5 de la Constitución Nacional. ¿Está? Entonces, ese es el cuadro de acuerdo a nuestro sistema federal. El segundo punto dice, ¿cómo está conformado el orden jerárquico funcional del Poder Judicial en la Argentina? Y ahí viene lo que justamente me decías vos, Nahuel. En la cabeza vamos a tener la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano máximo del Poder Judicial, como dice acá, tiene función jurisdiccional para resolver los conflictos suscitados entre ciudadanos o entre estos y el Estado, la interpretación y sistematización de todo el ordenamiento jurídico y el control de constitucionalidad de las normas y actos estatales. Luego tenemos a los demás tribunales inferiores, dice el artículo 108. Esto se debe diferenciar entre las cámaras de apelaciones, que se colocarían en el segundo nivel. En la cabeza tenemos la Corte, le siguen las cámaras de apelaciones federales, y por último, en la base
tenemos los tribunales ordinarios, que son los tribunales de primera instancia, tribunales federales de primera instancia. Actúan en la fase de conocimiento, excepciones, reconvención, incidente, dictado de sentencia y su ejecución. Entonces, todas las decisiones tomadas por estos tribunales de primera instancia, federales, recordemos que acá estamos viendo solamente la justicia federal, sus decisiones pueden ser apeladas en el caso de que las partes o alguna de las partes no estén conforme con el fallo, van a apelar a las cámaras de apelaciones. Estas cámaras de apelaciones también van a revisar la sentencia de los tribunales ordinarios y también van a dictar su sentencia. A su vez, en el caso de que las partes tampoco, o alguna de las partes tampoco esté de acuerdo con la decisión que arribó la Cámara de Apelación que corresponda, tiene una tercera instancia, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y a su vez, si alguna de las partes tampoco está de acuerdo con la decisión arribada, tiene una cuarta instancia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente que para llegar a esta instancia no llegan todas las causas o cualquier causa, sino que tienen que ser, se tiene que haber violado, ¿no es cierto?, derechos humanos. Y a su vez tiene que cumplir una serie de requisitos para que se pueda recurrir a esta instancia internacional ya. Pero dentro de nuestro sistema del Poder Judicial Nacional, estas serían las tres instancias que tiene todo justiciable, ¿no es cierto? Toda persona que inicie una causa. El punto número 3 dice a través de qué norma se creó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores. A ver, ¿quién me dice? Lo venimos repitiendo del inicio de la clase, el artículo donde se encuentra la organización del Poder Judicial. ¿Quién me dice? ¿Qué número de artículo? 108. 108, exactamente. El artículo 108 es el que establece la organización y estructura de nuestro Poder Judicial. Antonella, ¿podés leer el artículo 108, por favor? Si tenés una constitución a mano o cualquiera. Sí, ahí leo. Artículo 108. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Perfecto. Entonces, como leyó la compañera, este artículo dice solamente tribunales inferiores, pero debemos tener en cuenta que se incluyen las cámaras de apelaciones, que vimos que se encuentran en el segundo lugar de la pirámide del sistema del Poder Judicial, y también se debe considerar a los tribunales de primera instancia de la justicia federal. Bueno, ahora la consigna número B dice, mencione 5 características de la competencia federal de acuerdo a las disposiciones de los artículos 116, 117 y 121 de la Constitución Nacional. ¿Quién lee el artículo 116 que está abajo del esquema? Yo leo, profe. Bueno, Artículo 116. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación con la reserva hecha en el inciso 11 del artículo 67, y por los tratados con las naciones extranjeras de las causas concerniente a los trabajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte y de la causa que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de diferentes provincias, y entre una provincia y sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.
Perfecto. Bueno, el siguiente artículo dice artículo 117. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Y el artículo 121 dice: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Entonces, de estos tres artículos, ¿quién me puede decir algún o algunos caracteres de la competencia federal? Yo igualmente recién les expliqué, les di 5 caracteres de la jurisdicción federal. Una era privativa, Sí, exactamente. Es privativa, una de las características es privativa porque solamente es privativa para la justicia federal, de manera tal que los tribunales provinciales les está prohibido entender en estos asuntos, ¿no es cierto?, en donde sea jurisdicción federal. Ese es un carácter. Alguien que me diga otra característica. Otra característica era que era expresa, porque está expresamente contemplada en la Constitución Nacional. En estos artículos que leímos recién, es otra característica. ¿Alguien que me diga otra? otra era restrictiva. Es restrictiva, exactamente. En caso de duda, en el caso de que exista una duda si una cuestión es de la justicia federal o de la justicia ordinaria, se va a entender que es competencia de la justicia ordinaria. Otra característica era que es de excepción. ¿Por qué es de excepción? Porque eh, la justicia federal solamente va a tener competencia en los asuntos expresamente mencionados en el artículo 116 de la Constitución Nacional. Y es de excepción, esta característica está establecida en el artículo que recién leímos, que es el artículo 121. Si ustedes observan, dice: las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se haya reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Entonces, todas las cuestiones que no han sido delegadas al gobierno federal van a conservar las provincias, ¿no es cierto? Solamente aquellas que no fueron delegadas va a ser de la jurisdicción del gobierno federal. Es por eso que se dice que la competencia federal es de excepción. Y la última, que faltaría para completar el esquema, es que la justicia federal es improrrogable. O sea, no puede, las partes, a través de un acuerdo, no pueden renunciar a la jurisdicción federal. Supongamos que sea una cuestión que se encuentre expresamente establecido en el artículo 116, en donde se establece, ¿no es cierto?, que deba entender la justicia federal. Las partes, aunque sea de mutuo acuerdo, no pueden decir o someterse, mejor dicho, a través de ese acuerdo a la justicia ordinaria. Es por eso que se dice que la justicia federal es improrrogable. Bueno, en ese caso tenemos completado 5 de las características de la justicia federal. ¿Alguien que lea el sumario del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
Profe, el C. Sí, Galeano Juan José, según pedido de enjuiciamiento, fecha 9 de marzo del 2010, publicación, fallo 333-181. ¿Este es 2 puntos o es 1 punto? es 2 puntos, pero lee a partir de los antecedentes nomás, que es lo más importante. Bien. Ahí está, genial, se pudo. El jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación removió al doctor Juan José Galeano del cargo de juez federal por haber incurrido en la causal constitucional del mal desempeño. Para arribar a tal decisión rechazó las nulidades articuladas por la defensa y lo responsabilizó de los cargos de pago ilegítimo efectuado a un imputado de la causa con el fin de acortar una declaración indagatoria para involucrar a personas de la policía bonaerense y mantener entrevistas informales con el imputado y firmar sin constancia en el expediente ni notación al sujeto en clara visión de ordenamiento vigente. Contra ello, dedujo recursos extraordinarios. La Corte Suprema, por mayoría, lo desestimó con remisión al dictamen de la Procuración General. Los Dres, Pretrachi y Argibay Sí, compartieron el criterio, al igual que el doctor Lorenzetti, en voto aparte. Estándar aplicado por la Corte. La Corte Suprema desestimó la queja, pues los agravios no lograron demostrar la irrazonabilidad de las decisiones del jurado de enjuiciamiento acerca de la forma en que se incorporaría al proceso la prueba de enjuiciamiento acerca de la forma en que se incorporaría el proceso. Ay, volví a repetir. La prueba vinculada con el expediente por el que tramitó la investigación del atentado contra la AMIA, ni se acreditó el prejuicio concreto que le produjo al magistrado o a su defensa la alegrada brevedad en los términos. Tampoco admitió las quejas por supuestos defensos en la prueba testimonial, por lo que concluyó que no solo existió actividades defensivas, sino que incluso esta fue parcialmente exitosa. Si se tiene en cuenta que 24 de los 27 cargos que integraron las acusaciones fueron rechazados, y entre los que prosperaron únicamente 2 fueron acogidos de forma unánime por el jurado, mientras que el tercero fue admitido por la mayoría de sus miembros. Agregó además que cabe la desestimación si, contrariamente a lo que sostiene la defensa, durante el desarrollo del proceso de enjuiciamiento los miembros del jurado tuvieron un conocimiento pleno de la causa judicial y de la actuación que en ella tuvo el magistrado en enjuiciamiento, así como pudieron formar su juicio sobre los hechos imputados, a tal punto que desestimaron la mayoría de los cargos por lo que fueron acusados. Por lo que las críticas no pueden superar el riesgoso criterio de revisión que se exige en la mayoría, porque el recurrente en ningún caso acredita de modo palmario e inequívoco un apartamiento sustancial y grave de procesamiento previsto para adoptar el pronunciamiento cuestionado, ni demuestra que la reparación del supuesto prejuicio sea conducente para variar las suertes del proceso. En sus votos, los doctores Petracchi y Argibay, y luego el doctor
Lorenzetti señalaron que si bien se debe reafirmar el principio de independencia del Poder Judicial, que se traduce en la imposibilidad de destituir a un magistrado por el contenido de sus sentencias, la decisión destituitoria reposa en razones políticas que los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados deberían evaluar dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y con los márgenes de discrecionalidad con que se me cortó ahí. Discrecionalidad con que deben cumplir la misión que les ha conferido la Constitución Nacional, y a partir del examen de los elementos de juicio concluyeron que las conductas juzgadas eran impropias de un juez de la Nación. Se trata de una decisión de mérito sobre la actuación del recurrente con magistrado que no puede ser controlada en la instancia extraordinaria y no una condena por el contenido de las sentencias de que suscribió. Perfecto. Muy bien, Aneley. ¿Cómo es tu apellido, Aneley? Luna Chain. Ah, bien. Bueno, ahora vamos a hacer las preguntas correspondientes a este caso que leyó Aneley recién. La primera pregunta es, ¿qué organismo tiene a su cargo la remoción de los magistrados? Que les hice mención hace un ratito. ¿Alguien me puede decir? ¿No se acuerda? Puede ser el jurado de enjuiciamiento. Bien, perfecto, Antonella. Sí, el jurado de enjuiciamiento es el encargado de la remoción de los jueces de los tribunales inferiores. Recuerden ustedes que los miembros de la Corte Suprema son removidos a través del juicio político, que lo vimos en la unidad del Poder Legislativo, en donde participaban ambas cámaras y la Cámara de Diputados era la que aportaba las pruebas y la Cámara de Senadores era la que iba a dictar la sentencia. Entonces, los jueces de la Corte Suprema van a ser removidos por el juicio político y los jueces inferiores, entendiéndose esto como los jueces de las cámaras de apelaciones, como así también los jueces de primera instancia, son removidos, como bien dijo la compañera, por el jurado de enjuiciamiento. ¿En qué artículo de la Constitución Nacional se encuentra regulado y qué atribuciones tiene? Los mencionados que estaban en el punto B puede ser los artículos 116, 17 y 21. ¿O no? A ver, vamos a leer, les voy a decir en qué artículo. En el 115 está regulado el jurado de enjuiciamiento. ¿Alguien, si tiene a mano una constitución? Sí, yo tengo. Los jueces de los artículos 115, 115, ¿no? Sí. Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por los legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado, pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Está bien. Ahí ya es suficiente ya para responder esta pregunta. Entonces, el jurado de enjuiciamiento se encuentra contemplado en el artículo 115, en donde dice que los jueces de los tribunales inferiores de la Nación van a ser removidos por las causales expresadas en el artículo 53,
como les dije recién, las causales de remoción de los jueces de los tribunales inferiores son las mismas causales que se exigía para el juicio político. ¿Alguien recuerda cuáles eran esas causales? Eran tres causales. Una era mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Esas son las causales que, fíjense que el artículo 115 menciona al artículo 53, nos lleva al artículo 53 para establecer cuáles son las causales de remoción a través del jurado de enjuiciamiento. Bueno, esas tres son las causales: mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. Bueno, el punto número 3 dice: mencione las causales por las que un juez puede ser removido de su cargo, que son las que recién les expliqué. A las mismas del artículo 53. Perfecto, sí, que son las mismas exigidas para el juicio político. Y por último, la última pregunta es: ¿a qué poder del Estado pertenece dicho organismo? El jurado de enjuiciamiento, ¿a qué poder del Estado pertenece? Judicial. Exactamente, al Poder Judicial. Eso está establecido expresamente en el artículo 108 de la Constitución Nacional. Y el último punto dice: teniendo en cuenta la necesidad del cargo a cubrir y el procedimiento para elección de jueces de tribunales inferiores, responda a las siguientes preguntas. ¿Cómo se inicia un proceso de selección de un juez de un tribunal? Es la primera pregunta. Recuerden que... ¿sí? ¿Alguien me preguntó algo? ¿No? Bueno, recuerden que los miembros de la Corte Suprema de Justicia son propuestos por el Ejecutivo, es propuesto por el Ejecutivo y debe haber un acuerdo de los 2/3 de los miembros presentes del Senado. En cambio, para el caso de los jueces de tribunales ordinarios, entiéndase estos como los de las jueces de Cámara de Apelación, como así también los jueces de primera instancia, son designados a través de un procedimiento en donde participan varios organismos. Por un lado tenemos el Consejo de la Magistratura, que dijimos que es el encargado de realizar una preselección de varios candidatos a través de un concurso público que va a tener diversas etapas. Una etapa va a ser un examen escrito, luego se realiza una entrevista personal con cada uno de esos postulantes, obviamente los que pasaron el examen teórico. De esos aprobados y aquellos que hayan pasado también la entrevista personal, el Consejo de la Magistratura va a seleccionar a 3 candidatos y esa terna va a ser elevada al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo va a elegir a uno de estos 3 candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura y a su vez este candidato que eligió el Poder Ejecutivo debe ser aprobado por el Senado, en donde se le va a exigir una mayoría absoluta de los miembros presentes. Ese es el procedimiento para la designación de los jueces de tribunales ordinarios. ¿Alguna duda que tengan con respecto al procedimiento? Bueno, y la última pregunta, perdón, la segunda pregunta es: ¿qué órganos intervienen en el nombramiento del juez que integrará el tribunal? ¿Quién me dice qué órganos intervienen en el procedimiento que recién les expliqué? Primero interviene, que es el encargado de tomar el concurso público. ¿Cuál va a ser el órgano encargado de tomar ese concurso público? Consejo de la Magistratura. Bien, Nahuel, perfecto. Después de esa terna de 3 postulantes que elige el Consejo de la Magistratura, ¿a quién se los pasaba? ¿La Corte Suprema? No, al Poder Ejecutivo. Ah, sí.
al Poder Ejecutivo Nacional, quien va a ser el encargado de elegir uno de esos tres, y a su vez el Poder Ejecutivo va a pasar a otro poder. ¿A cuál? El legislativo. Al Poder Legislativo, exactamente, más precisamente a la Cámara de Senadores. Esta Cámara de Senadores debe aprobar esta propuesta por el Ejecutivo con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Bien. Y la tercera pregunta es una pregunta más bien personal, en donde ustedes tienen que decir a su criterio si el sistema de selección de jueces es democrático y por qué. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que se anime a decirme? Mm, Y Nahuel Ariel, dice, yo creo que no. ¿Por qué, Nahuel? ¿Cuál sería tu justificación? Esto es personal, recuerden, no hay una respuesta que sea correcta, ni una que sea incorrecta. Si ustedes saben fundamentar, va a estar bien su respuesta. yo digo que está bien redactado la forma de selección dentro de la Constitución Nacional. De ahí a que se cumpla, puede, no se sabe bien. Eso es otro, para mí es otra, una discusión muy grande ya, porque dentro de la Constitución parece todo que está bien organizado, pero sabemos que los políticos hacen muchas veces mucho lo que quieren, entonces, Está bien, entonces, según tu postura, de acuerdo a lo que está escrito, está bien para vos, es democrático. claro. Perfecto. Y Nahuel dice, yo creo que no, ya que en el Senado hay una mayoría del partido que tuvo la mayor cantidad de votos. Claro, pero Eh, sí, eso puede, eh, claro, pero si querés ser objetivo y profesional en el cargo en el que estás, vos elegís al que desempeña bien la función, entonces eso hace que, o sea, sí, estamos sujetos a los partidos políticos, eso sí, también tiene razón lo que dice, pero si vos sos objetivo y profesional, vas a elegir al que realmente se esforzó, lleva tiempo y entiende las cosas. Por eso yo digo que está bien redactado lo que dice la Constitución Nacional, pero posiblemente esté mal, mal ejercido, digamos, y que hay, como dice él, una mayoría y se termina eligiendo generalmente eh, al- a la persona que esté en ese partido. Y lamentablemente por ahí hay personas que son mejores inclusive para el trabajo y no lo tienen. Por eso. Perfecto. Bueno, fíjense, sus dos posturas son diferentes y los dos fundamentaron bien. Así que en este caso las dos respuestas serían correctas. Obviamente que al participar el Poder Legislativo, y como bien dice Nahuel, siempre en la Cámara de Senadores va a haber un partido que tenga la mayoría y otro partido va a tener la minoría de los votos. Entonces, desde ese punto de vista, se puede decir que no es correcto, porque obviamente un partido es el que predomina, pero eh, recuerden que el poder legislativo como el poder ejecutivo son órganos justamente políticos. El único órgano político del Estado, que no es político, perdón, es el poder judicial. Por ende, también en la designación de jueces entra a jugar también la cuestión política. O sea, no se puede escapar de este asunto, ya que los que van a decidir en este caso es un órgano político del Estado que es la Cámara de Senadores. También está bien la postura de Aneley, debido a que, bueno, muchas veces no se hace o no se lleva de una forma correcta lo que está escrito en la Constitución. Pero bueno, es el sistema que se establece en la Constitución, en donde, si ustedes observan, participan, por un lado, el Consejo de la Magistratura, que si bien es parte del Poder Judicial, pero está conformado por abogados de la matrícula, también
por integrantes de otros poderes. Luego pasa al Ejecutivo, que es otro poder del Estado, y luego pasa al Poder Legislativo. Entonces se puede decir que intervienen los tres poderes del Estado. Es por eso que se puede considerar que el procedimiento es democrático porque participan los tres poderes del Estado. Pero también es válida la respuesta que dieron ustedes y sus fundamentos. ¿Alguna duda que tengan con respecto a este trabajo práctico o alguno de los temas que dimos en esta clase? No, profe. Bueno, Revisaré los videos de YouTube. bueno, entonces vamos a dar por finalizado la clase entonces, chicos, y nos vemos la clase. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos. Chao, chao.